Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la última parte de la unidad número 3, que tiene que ver con las transformaciones en imágenes. ¿Sí? Hasta el momento habíamos trabajado con la detección de puntos característicos, la extracción de descriptores, las correspondencias, bueno, todo eso para poder calcular de alguna manera cómo es la relación geométrica entre una imagen y otra, ¿sí? A nosotros nos va a interesar mucho poder calcular cuál es la transformación que explique cómo se movió una imagen respecto de la otra. Y eso lo vamos a poder calcular a partir de los puntos característicos. Porque normalmente cuando la cámara la lleva un robot o algún vehículo, no vamos a tener información de cuánto se movió. Sino normalmente vamos a querer utilizar cómo se movieron los puntos en la imagen para poder, a la inversa, determinar cuánto se movió la cámara, en definitiva cuánto se movió el robot. Queremos usar los puntos característicos para poder calcular el movimiento del robot, en definitiva. Pero por otro lado también esas técnicas se suelen utilizar para la reconstrucción del ambiente, ¿sí? En función de cómo se muevan esos puntos y las relaciones geométricas que hay entre ellos, yo puedo utilizar técnicas también de triangulación y poder empezar a construir la estructura tridimensional del ambiente. Bueno, eso quedará para más adelante. A nosotros lo que nos queda pendiente para cerrar esta unidad es charlar un poquito sobre las transformaciones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de transformación? Bueno, justamente es una transformación de coordenadas. Una transformación T, que cuando la aplicamos a las coordenadas X, Y de un píxel, me generan coordenadas nuevas, X', Y'. ¿Sí? Esa transformación, ese operador, realiza un cambio de coordenadas que lo podríamos escribir de esta manera. P', que es las nuevas coordenadas, es T de P original. ¿Sí? Si la transformación es lineal, es importante, vamos a poder representar esa transformación de coordenadas como una matriz. Algunas de estas cositas ya las charlamos cuando hablamos del modelo de pinhole y las matrices de cámara, intrínsecas y extrínsecas. Así que si podemos representar esta transformación como un operador matricial, bueno, es porque estamos hablando de una operación lineal. ¿Sí? En este caso va a quedar las coordenadas X', Y' en el nuevo sistema de coordenadas van a ser T, la matriz T, por X, Y, que son las coordenadas originales. ¿Cuáles son los tipos de transformaciones típicas que vamos a ver? Dada la imagen original, una de las transformaciones típicas es la traslación. En definitiva, la nueva imagen que se genera o las nuevas coordenadas de la imagen conviven igual sobre un mismo plano en el espacio, ¿sí? Supongan que tenemos un plano en el espacio, bueno, yo tenía la imagen original acá y la trasladada convive en el mismo plano, ¿sí? Son coplanares, pero bueno, ahora el centro, el origen de coordenadas cambió, ¿sí? En ese mismo plano también podemos tener las transformaciones que son las rotaciones. Ahora, las rotaciones siempre van a estar definidas por un origen, o sea, uno rota respecto a un origen. Si uno está rotando respecto al centro de la imagen, bueno, la rotación será respecto de ese punto, ¿sí? Pero uno también podría tener rotaciones desde una esquina de la imagen, ¿sí? Entonces vamos a tener rotaciones así. Pero siempre la rotación es, ¿sí?, un giro respecto a un origen de coordenadas. El cambio en la relación de aspecto básicamente lo que hace es estirar o achicar alguna de las dimensiones de la imagen. En general, este tipo de transformaciones combinadas entre sí nos van a dar lo que llaman las transformaciones afines. En este caso está agregando también una transformación que es como si agarráramos la imagen desde dos esquinas opuestas y la estiráramos, ¿sí? O la estiramos desde el otro punto. Entonces me van a estirar la imagen. Eso también se puede representar como una transformación lineal, es decir, con una matriz. Y por último vamos a tener las transformaciones que vamos a llamar proyectivas. Es decir, las afines incluyen todo lo anterior, son todas transformaciones lineales. Y cambio de perspectiva ya no es una transformación, si bien es lineal, pero ya no es afín. Hay un cambio de perspectiva. Eso incluye que hubo un cambio en
en la posición en el espacio de la cámara, ¿sí? El resto estaban todas las imágenes nuevas generadas están conviviendo sobre un plano, ¿sí? Son coplanares. Ahora, al haber un cambio de perspectiva, la cámara se movió. Entonces hay involucradas una rotación y una traslación en el espacio del centro de cámara. Y yo voy a profundizar un poco más en eso. Empecemos por la más sencilla, el cambio de escala, un escalamiento. El cambio de escalas puede ser uniforme o no uniforme, ¿sí? Si es uniforme es porque el mismo grado de escalamiento se aplicó tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? Sin embargo, si no tuviéramos un escalado no uniforme, bueno, quizás una de las dimensiones se ve amplificada y la otra se ve atenuada, ¿no? Como en este caso, que las dimensiones en X pasan a ser el doble y las dimensiones en Y pasan a ser la mitad, ¿sí? Este es el efecto de un escalamiento no uniforme. Matemáticamente, ¿cómo describimos esta operación? ¿Sí? La coordenada X' va a ser una constante A por la coordenada original X, y la coordenada Y' será una constante B por la coordenada Y. Esto es porque estamos hablando de un escalamiento no uniforme. Si fuera que es el caso más genérico, ¿no? Si fuera un escalamiento uniforme, bueno, A y B serán iguales, serán la misma constante. ¿Cómo lo escribimos de forma matricial? De la siguiente manera, ¿no? Tenemos una matriz donde los elementos de la diagonal serán A y B, que son los valores de escalado. Repito, si es un escalamiento uniforme, se aplica por igual en la imagen, bueno, serán A igual a B, o sea, será un solo elemento que es el que hay que determinar. Inclusive quedaría la matriz identidad multiplicada por una constante A del lado de afuera. Ese escalamiento uniforme es típico cuando yo tengo una foto quizá capturada por un robot y sin modificar el eje focal, dejándolo siempre en el mismo lugar, pero alejándonos nada más y tomando distintas fotografías a distintas distancias. Lo que nos va a generar es un escalado uniforme, donde vamos a ver las cosas cada vez más pequeñas, pero afecta por igual a las dos dimensiones, ¿sí? Bien, el segundo tipo de transformación que vamos a ver son las rotaciones en dos dimensiones. En principio tengo las coordenadas originales X y del punto y las vamos a llevar a las X' y Y'. Hay una rotación respecto al origen de coordenadas en un ángulo θ, ¿sí? Vamos a ahorrarnos un poco de cálculo y de tiempo, y ya sabemos que las nuevas coordenadas van a estar dadas por X por coseno de θ menos Y por el seno de θ, y la coordenada Y' será X por seno de θ más Y por el coseno de θ. Esto lo podemos calcular fácilmente con los triángulos que hay involucrados. Ahora, si nosotros queremos escribir eso de forma matricial, bueno, nos quedará que la matriz de rotación, o la R, va a estar determinada por el coseno de θ menos seno de θ y coseno de θ. Esta es una transformación lineal. Si bien los valores del seno, o sea, las funciones seno y coseno son no lineales, pero en realidad el θ es fijo, por lo tanto esos son constantes para nosotros. ¿Está bien? En definitiva, X' es una combinación lineal de X e Y, lo mismo con Y'. ¿Cuál es la transformación inversa de una rotación de θ grados, quizás en sentido antihorario? Y bueno, será la rotación de θ grados, pero en sentido horario. O sea, vamos a ir a rotar en el sentido opuesto. O sea, lo único que tenemos que cambiar es θ por su valor negativo. Como el seno es una función impar, bueno, lo que va a cambiar son los signos de los senos en los extremos de la matriz, ¿eh? La matriz inversa, en este caso, va a ser el coseno por el seno, perdón, el coseno de θ, el siguiente elemento es el seno de θ, el de abajo a la izquierda será menos seno de θ, y abajo a la derecha el coseno de θ, ¿sí? El coseno queda igual porque es una función par. Como estamos hablando de matrices de rotación, lo que se va a dar siempre es que la inversa de esa matriz de rotación coincide con la transpuesta, que es lo que acabamos de calcular recién. Se invierten simplemente de orden el menos seno con el seno de una punta a la otra, ¿tá? Entonces en este tipo de transformaciones, la inversa de una matriz de rotación es igual a la transpuesta de una matriz de rotación.
Bueno, ahora, ¿qué pasa con la traslación? Es otro tipo de transformación que vamos a utilizar mucho, ¿sí? Si la escribimos a la operación, nos va a quedar que la coordenada x nueva va a ser la coordenada x original más, ¿sí?, un tx, que será lo que nos trasladamos en el eje x. Y lo mismo con la coordenada y, que va a tener una adicional de ti. Esto no lo podemos escribir de forma lineal, ¿sí? Por lo tanto, para poder escribirlo de manera que esto nos quede como una matriz por las coordenadas originales, por acá podríamos escribir un vector xy más otro vector que sea txti, ¿sí? Pero si yo quisiera escribirla como una matriz por la coordenada original que me dé la coordenada definitiva, no lo podemos hacer. Pero bueno, ya trabajamos un poco nosotros con coordenadas homogéneas cuando también trabajamos con el modelo de pinhole de la cámara. Y si escribimos la coordenada original en coordenadas homogéneas, es decir, agregando el 1 en la tercera dimensión, podemos escribir esta matriz que ya dejó de ser cuadrada, ¿sí? Es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Pero bueno, ahora sí podemos escribir esta misma operación de traslación como una matriz por las coordenadas originales, considerando de que están en coordenadas homogéneas, una transformación homogénea. Bien, el escalado, ¿sí?, habíamos visto que era una de esta transformación donde los elementos de la diagonal, ¿sí?, si son distintos de 1, es porque hay un agrandamiento, un achicamiento de la imagen. Si son iguales, se modificaron por igual. Si son distintos, será el escalado no homogéneo. El shear es el que había mencionado al principio, que es imaginarse de agarrar una punta y la punta opuesta de la imagen y estirarlas entre sí, estirarlas, y de forma va a quedar más tipo un paralelogramo, eso más que un rectángulo, para un lado o para el otro. Los valores de delta x y delta y te van a dar esa operación que también es lineal, ¿sí? Dejé el nombre de shear porque es difícil de traducirlo, así que lo vamos a dejar con el nombre original en inglés. Después teníamos las matrices de rotación, ¿sí?, que habíamos hablado, y por último una matriz de transformación, de traslación, acá siempre acordándose de que ahora las coordenadas originales están en un sistema homogéneo, ¿sí? Ahora, si combinamos todas estas transformaciones, porque yo podía transformar una tras de otra, todas estas son transformaciones lineales, en definitiva voy a tener una transformación equivalente que le vamos a llamar una transformación afín, ¿sí? Las transformaciones afines son una combinación de todas las transformaciones que acabamos de ver. Para poder incluir la traslación, vamos a tener que escribir en coordenadas homogéneas el vector original de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, todas estas transformaciones conviven en un plano, ¿sí? Acuérdense que son todas coplanares las imágenes resultantes. En definitiva, entonces tenemos que las transformaciones lineales originales más las traslaciones se van a convertir en transformaciones afines. ¿Está bien? Si también escribimos en coordenadas homogéneas el vector de coordenadas resultante, ¿sí?, vamos a poder escribir ahora esta matriz como una matriz cuadrada, como tenemos a la derecha. Obviamente le vamos a agregar los dos ceros que hacen falta y el 1. Ahora, esta es una forma genérica de describir una transformación afín. ¿Cuántos parámetros libres tenemos? Y bueno, como máximo podemos tener hasta 6 parámetros libres. ¿Cuáles son las propiedades de una transformación afín? O sea, cuando aplicas esta transformación, ¿qué pasa con los distintos elementos de la imagen? Los que son líneas quedarán líneas. ¿Sí? Si yo tengo una línea recta en una imagen y le aplico una transformación afín, esa línea recta va a seguir siendo recta. Probablemente cambie el ángulo, ¿sí?, la orientación de esa recta, pero la recta seguirá siendo recta. Las rectas que eran paralelas en una imagen, después de la transformación, van a seguir siendo paralelas. Recuerden que acá, en una transformación afín,
todas las transformaciones son coplanares entre sí. Todas las imágenes resultantes están conviviendo en un mismo plano. Entonces todo lo que se veía paralelo desde otra imagen coplanar también se va a ver paralelo. Lo que son los radios, ¿sí? Los radios se van a conservar. Si había algún círculo, bueno, el radio de ese círculo después de una transformación afín va a seguir siendo el mismo. Ahí les dejo un resumen, ¿sí? De distintos tipos de matrices de transformaciones afines y qué es lo que implica, como para tener un resumencito que estaba interesante. Está en inglés, pero no hay problemas con eso. Y bueno, y pasamos a las transformaciones más genéricas, que es cuando hay un cambio de perspectiva. Ahí en la imagen de la derecha tengo la cámara 0 y la cámara 1. Son dos puntos de vista distintos. O sea que no hay una transformación afín. Fíjense que las dos imágenes generadas no son coplanares, ¿sí? Hay involucrada una traslación y una rotación, ¿sí? Del centro de cámaras. Entonces la cámara cambió de perspectiva, o rotó y trasladó en el espacio, ¿sí? Ahora ya eso no es una transformación afín, eso va a ser una transformación proyectiva. Entonces cuando se habla de geometría proyectiva está hablando de este tipo de vistas. Cuando hablamos de una cámara estéreo, por ejemplo, en la unidad anterior, digamos que las dos cámaras estaban coplanares, o sea, había simplemente una traslación, eran transformaciones afines. Se hablaba de una geometría epipolar. Ahora hablaremos de una geometría proyectiva. Y las transformaciones, esa H que aparece ahí, esa transformación es una transformación de coordenadas de la imagen de la cámara 0 a la imagen de la cámara 1. Eso, normalmente, esa transformación de puntos de una imagen a la otra se llama homografía, ¿sí? Por eso la H de homografía. Bueno, esta homografía normalmente es una transformación afín combinada con algún tipo de warping, que se llama, que son transformaciones que no pueden ser explicadas por una transformación afín. Y ahora la matriz de transformación ya va a tener dos parámetros más, el G y el H, ¿sí? Esto es porque el W' y el W están coordenadas homogéneas, pero normalmente si llevamos las coordenadas homogéneas en la tercera dimensión a 1, bueno, el I, la componente I de esa matriz va a quedar en valor 1. Por lo tanto, como máximo tendremos 8 grados de libertad o 8 parámetros libres en esta matriz. ¿Qué pasa con los elementos en una transformación proyectiva? Bueno, en la geometría proyectiva, aquello que era una línea en una imagen, si cambiamos de punto de vista, lo vamos a seguir viendo recto, ¿sí? Va a seguir siendo una línea. En cambio, las líneas que eran paralelas desde un punto de vista, cuando cambié de punto de vista, no necesariamente van a seguir siendo paralelas, ¿sí? Lo más probable es que no. Por eso, cuando hay rotaciones de una cámara, ¿sí? Si yo estuviera viendo las líneas que tiene el mueble acá del placard, cuando yo estoy en el eje focal está bien perpendicular al plano del placard, bueno, yo voy a ver en imagen las puertas del placard marcando líneas rectas y paralelas entre sí. Ahora, cuando la cámara rote y mire hacia abajo, ¿sí? Cuando yo vea la imagen, ya las líneas del placard ya no se van a ver más paralelas, se van a ver, ¿sí? Que se van a juntar más arriba en lo que llamaríamos el punto de fuga. Los radios, así como las líneas paralelas no se mantienen en un cambio de perspectiva, bueno, los radios tampoco. O sea, si quizás veníamos un círculo con cierto radio, cuando cambiamos de perspectiva, ese círculo hasta inclusive se va a cambiar en una elipse, por ejemplo, ¿sí? Lo estamos viendo desde otra perspectiva a través de una transformación proyectiva. Y por último, ya lo que habíamos mencionado, de que ahora esas matrices de transformación pueden tener hasta 8 grados de libertad. Con las afines, recuerden, teníamos hasta 6 grados de libertad para definir, en función de las combinaciones de transformaciones lineales que había. A modo de resumen, podemos mencionar, ¿no?, la transformación más sencilla, una traslación, que les voy a marcar acá con el puntito rojo de que estamos hablando, ¿sí? No hay una rotación, o sea, la matriz de rotación es la identidad, y tengo un vector de traslación que se une a la matriz de rotación.
en definitiva tengo una matriz de 2×3. Cuando agregamos una rotación, normalmente se le llama una transformación rígida, ¿sí? Euclidiana. La rotación es distinta de la identidad, pero seguimos hablando de una matriz de 2×3, y ahora tengo 3 parámetros libres, ¿sí? Son los dos de la traslación, cuánto se trasladó en X, cuánto se trasladó en Y, más el ángulo que giró, ¿no? Que rotó. Cuando le agregamos el escalado, ¿sí? Se llama una transformación de similaridad, que es el caso que está arriba de donde hay un cambio de escala. Bueno, se le agregará, si es uniforme, la S, que es el cuarto parámetro libre que aparece. Y por último, si aplicamos un share, como es esta acá, vamos a obtener una transformación totalmente afín, donde el máximo de parámetros libres es 6. Para una transformación proyectiva, que es la última, vamos a tener 8 parámetros libres, como decíamos. Ahora analicemos qué es lo que se preserva en cada una de estas transformaciones, y vamos a empezar de atrás para adelante. Cuando hablamos de transformaciones proyectivas, lo único que se mantiene o se preserva una vez que se cambió de perspectiva son las líneas rectas. O sea, todo lo que es recto a través de una transformación proyectiva se va a seguir viendo recto. Ahora, si pasamos a una transformación afín general, además de las líneas rectas, se mantiene el paralelismo de las rectas y también lo que llamamos los radios. Los radios también se van a mantener. Ahora, cuando pasamos a una transformación de similaridad, no solo se mantienen las líneas rectas, las líneas paralelas y los radios, sino también se mantienen los ángulos entre rectas, ¿sí? No hay cambios. Cuando hay una transformación rígida, también se preserva el largo de las cosas, y por último, con la traslación se preserva también hasta la orientación de las cosas, no cambia la orientación. A medida que se va complejizando la transformación, se van preservando cada vez menos cosas hasta llegar a la transformación proyectiva. ¿Sí? Bueno, con esto llegamos al final de la unidad número 3. ¿Sí? Esperamos que se hayan entendido los videos, haciendo un repaso general de la unidad número 3, que se llama extracción de características. Habíamos empezado a trabajar con los problemas de las mediciones erróneas, ¿sí? Y que además del ruido de una medición, yo puedo tener mediciones que están mal por algún motivo. Si hablábamos de mediciones de un lidar, bueno, quizás podríamos tomar como una medición errónea aquel punto que no corresponde con alguna de las superficies o parece muy lejano a las demás, lo podríamos tomar como un outlier, o alguna medición de un GPS que se perdió porque perdió satélites, algo que no tiene que ver con la naturaleza del resto de los datos. Eso lo llamamos un dato erróneo. Y ahora le podríamos agregar a esa definición de que una correspondencia entre puntos característicos, por ejemplo, mal hecha, o sea, porque sus descriptores eran similares, los confundimos y los asociamos como que era el mismo punto desde distintos puntos de vista. Bueno, esa correspondencia que quedó mal será un outlier para nosotros ahora, ¿sí? Porque si lo usamos para estimar el movimiento de la cámara de una imagen a la otra, bueno, nos va a generar errores. Entonces, para estimar esa transformación, vamos a tener que descartar primero los que son los outliers. Entonces, con esto que terminamos de charlar, ahora sabemos que las correspondencias mal hechas en un macheo de descriptores nos van a generar outliers, que los vamos a sacar también con RANSAC. Entonces, hemos visto también un montón de detectores y distintos tipos de descriptores de puntos característicos, aunque las únicas características que se sacan de la imagen no son solamente los puntos. También pueden ser blobs o manchas, regiones. También podríamos hablar de líneas, objetos, caras. Bueno, depende de la característica que utilices, será la complejidad del algoritmo. ¿Sí? Bueno, con esto damos por finalizado la unidad número 3. Nos seguimos encontrando en los próximos videos a partir de la unidad número 4. Cuídense mucho, que sigan muy bien. Nos vemos en la próxima.